Dice el verso 1 del capítulo 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entrando un poco en el contexto histórico de ese momento que el profeta de Dios está viviendo, él está viviendo momentos de verdadera angustia. Él está viviendo momentos de depresión y depresión. La palabra de Dios estaba siendo rechazada por el pueblo en un momento en que se necesitaba recibir la palabra de Dios, porque el pueblo estaba viviendo en tiempos de verdadera confusión y de verdadero engaño, extraviados y descarriados, mirando a dioses ajenos y haciendo cosas que realmente estaban molestando a Dios. Dios habla por medio de su profeta, por medio de Jeremías, y empieza a anunciar que va a venir un cautiverio. Y empieza a declarar que van a ser derrotados por los babilonios y que van a ser llevados cautivos por 70 años. El pueblo, más que atender la palabra de Dios, más que poner su atención, se indignan con el profeta y la toman con el profeta. Y el poder político coloca al profeta de Dios ahí en la cárcel. Jeremías está viviendo momentos de mucha decepción, está desencantado con el pueblo, desorientado con un montón de cosas y está bajo una fuerte depresión. De manera que dice que vino palabra de Dios a Jeremías por segunda vez. Dios tuvo que insistir, y esto denota que Jeremías estaba en una situación delicada, en una situación dolorosa. Hermanos, esto nos recuerda de que en el mundo que vivimos estamos expuestos a vivir situaciones de dolor. Estamos expuestos a vivir situaciones, crisis, verdaderas crisis en todo el contexto de nuestra vida. Crisis en el contexto matrimonial, familiar, en el contexto de la salud personal, en el contexto también de nuestro propio servicio a Dios. Crisis que vienen a golpearnos, a dañarnos, a confundirnos y a dejarnos ahí tirados en el suelo con deseo de morirnos, con deseo de abandonar, de dejar y un montón de cosas. Cuando analizamos la palabra de Dios y cuando nos sumergimos para entender lo que está sucediendo en aquellas personas que nos quieren dar una enseñanza en los momentos específicos que ellos mismos tuvieron que vivir y tuvieron que sufrir, como el ejemplo que estamos tomando en esta mañana del profeta Jeremías. Todos nosotros sabemos que hay momentos en que hay angustia. Experimentamos la angustia, experimentamos el temor, la inseguridad. Todos nosotros sabemos que hay momentos, y estoy hablando a los hijos de Dios. Ya no me paro a hablar de la gente que vive bajo la potestad de la mentira, del engaño, donde están queriendo apagar
su dolor, su ansiedad, su locura, tomando alcohol, tomando droga, tomando ahí cosas ilícitas para de alguna manera salir un poco de toda esa angustia y de toda esa ansiedad que están sufriendo, donde hay tanto dolor, donde hay tanto descuido, donde hay tanto abandono, donde hay tanta violencia. Pero vamos a centrarnos en nuestra realidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo en esta dispensación hermosa que nos ha tocado vivir. No es la voluntad de Dios que usted sea traspasado por el dolor, por la angustia. No es la voluntad de Dios que usted viva en continuas depresiones. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. No es la voluntad de Dios que usted esté viviendo en la angustia de la pobreza. No es la voluntad de Dios que usted viva enfermo. No es. Y eso es importante que usted lo sepa, lo entienda y también lo reciba en fe. Por eso Dios le está recordando algo importante a Jeremías. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Nos está diciendo que el Dios Todopoderoso, el que hizo la tierra, la formó, todo lo que hay en la tierra. El Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Podemos ver la grandeza, podemos ver el señorío, podemos ver tantas cosas sublimes, gloriosas y poderosas que nuestro Dios. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios que nos está diciendo: yo he sido el que ha creado la tierra, yo he sido el que la ha formado y la ha afirmado? Todas las cosas están ahí colocadas en su lugar por mi poder. ¿Acaso no podré yo atenderte a ti en tu necesidad? ¿Acaso no podré yo glorificar mi nombre en esa situación que tú estás viviendo de depresión, de angustia, de temor, de inseguridad? ¿Acaso me faltará fuerza o poder para actuar? Dios, de una manera o de otra, le está diciendo esto al profeta, su siervo Jeremías, en este momento de angustia, de depresión. Y Dios insiste, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Quiera Dios que en esta mañana, en tu situación, en mi situación, no hace falta que el Señor insista demasiado, sino que haya un oído sensible en esta mañana para oír la voz de Dios y un corazón disponible para recibir la medicina que sin duda el Señor te va a dar en esta mañana. La medicina para tu dolor, la medicina para tu angustia, la medicina para tu inseguridad, para tu temor, para la depresión. Dígale a su hermano: Dios tiene la medicina para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en el pleno conocimiento de las cosas reales de la vida, antes que el desencanto pudiera llegar a nosotros, Él nos enseñó y nos reveló las cosas. Y Él dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicciones. Nos estaba declarando que íbamos a tener problemas. ¿Cuántos de aquí no han tenido problemas? Entonces el Señor estaba diciendo verdad. Ni uno, ni tan siquiera uno se atrevió a levantar la mano. En el mundo vais a tener momentos complicados.
de ansiedad, de dolor, de angustia, de amargura. El Señor se estaba adelantando a revelarnos esta verdad. Qué bueno que en este tiempo usted y yo podamos rescatar esta verdad, porque la verdad nos va a ayudar a establecernos en una libertad que ya el Señor ganó para usted y para mí. Porque está declarado que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si el Hijo nos libertare, escuche bien la expresión, seremos verdaderamente libres. Entonces es necesario que podamos entender esto en esta mañana. Porque usted y yo tenemos que darnos cuenta que ya Dios hizo provisión para nuestra libertad, para nuestro gozo, para nuestra alegría, para nuestra sanidad, para nuestra provisión. Ya Dios lo preparó todo. En el mundo tendréis problemas. En el mundo vais a pasar por crisis. En el mundo vais a ser confrontados con cosas injustas. Vais a tener desencanto, desaliento, desánimo. Pero dijo el Señor Jesús, confiar. Esta es la parte importante que en esta mañana usted y yo tenemos que rescatar, implantar en nuestro corazón, para que la palabra de Dios no sea un simple oír, sino un entender y un guardar y un proyectar por el poder de la palabra. Confiar, yo he vencido al mundo. No hay nada en el mundo que pueda estar por encima de mi poder. No hay nada en el mundo que pueda moverse sin que yo pueda pararlo. ¿Cuán importante es esto? El Señor se estaba declarando al profeta y con muy pocas palabras le estaba diciendo tremendas verdades. En primer lugar, ya entrando un poquito a analizar la riqueza de este versículo 3, porque hay una riqueza inmensa. Mira, mi hermano, que cuando el Espíritu Santo me hacía meditar en el favor glorioso que miles de personas han recibido a través de esta palabra, estoy completamente convencido que todos los que estamos aquí en un momento determinado hemos sido impactados por este versículo, por esta palabra. Pero es bueno pararnos a analizarla y pararnos también a mirar punto por punto algunas cosas importantes. En primer lugar, lo que Dios está haciendo en la declaración de su palabra, está exhortando a Jeremías en un momento de depresión, en un momento donde Jeremías estaba bajando sus manos, en un momento donde ya había perdido de alguna manera el interés por querer proclamar la palabra con poder, con denuedo. El Señor le dice, clama a mí. Le exhorta, le motiva a que levante un clamor. Y esta es la clave, queridos hermanos. No fue la clave exclusiva para Jeremías. Es la clave real para todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que está viviendo en un momento de angustia. La clave es que usted y yo sepamos que hay alguien ahí que está por encima de todas las cosas, que puede por encima de todo. Hay alguien ahí que está esperando que yo me acuerde de Él, que yo me acuerde que Él ha prometido cosas importantes para mi vida. Clama a mí. Si tuviéramos que darle un título a este mensaje en esta mañana, creo que el más adecuado sería viviendo en el poder del clamor. Cuán importante es saber utilizar el poder del clamor.
David mismo, en momentos determinados y específicos de su vida, cuando también atravesaba por angustias y por momentos difíciles, en el Salmo 34, verso 6, quiero recordar, él dice: este pobre clamó, hablando de él mismo, de alguna manera también declarando una condición real humana, porque nosotros por nosotros mismos somos pobres, porque nosotros por nosotros mismos somos escasos, por nosotros mismos no podemos salir del hoyo de la desesperación, por nosotros mismos no podemos salir del hoyo de la depresión, por nosotros mismos no podemos alcanzar la libertad y la restauración. Necesitamos que el Dios Todopoderoso intervenga. Pero lo bueno del asunto es que ya en la palabra eterna y gloriosa de Dios se ha revelado. Dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Cuán importante es que usted y yo podamos entender esta verdad esta mañana, porque estoy completamente seguro que de alguna manera todos estamos pasando por momentos de angustia, por momentos de inseguridad, por momentos de presión, por momentos de tristeza, por momentos que estamos desorientados. La respuesta es la exhortación, la palabra de motivación que viene del cielo es: clama a mí, clama a mí. Y David dice: este pobre clamó. Qué bueno que hoy todos podamos entrar en esa dinámica del poder del clamor. Qué bueno que todos podamos llegar ante el trono de la gracia de nuestro Dios y ver la mano de Dios obrando. Jehová me oyó y me libró de todas mis angustias. En el versículo 15 de este mismo capítulo 34 dice que, voy a leerlo para no equivocarme. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuántos pueden gritar esto? ¿Cuántos pueden decir eso? Grítelo. Atentos sus oídos al clamor. Díganle a su hermano: a tu clamor, a mi clamor de ellos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró. Verso 17: claman los justos y Jehová oye y los libra, otra vez, de todas sus angustias. Muchas veces, mi hermano, estamos dando 40,000 vueltas y estamos buscando la solución donde no tenemos que buscar la solución. Buscamos consejos donde no tenemos que buscar consejos. Nos vamos a la tía María, que hace buenos ungüentos, cataplasmas que nos quitan el dolor de las rodillas. Nos vamos al tío Joaquín, que tiene una palabra, porque sabe más por viejo que por sabio. Hoy ya somos más modernos. Tenemos a los psiquiatras, tenemos a los psicólogos. Vamos de un lado para otro, estamos dispuestos a pagar lo que sea, no importa. Lo importante es
buscar la solución. Pero no nos damos cuenta que hay cosas que el hombre no puede solucionar, que no está en su potestad, que no está en su facultad. Por eso Dios dice: yo hice la tierra, yo la formé y la afirmé. Jehová, su nombre es. El que tiene todo el poder. Ahora bien, querido hermano, el problema es si usted cree en Dios o no cree en Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreo 11:6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que el que recurre a Dios tenga 2,000 euros para pagarle. Para que le dé la solución de sus problemas. ¿Verdad que no dice esto? Es necesario que el que se acerque a Dios, el que recurre a Dios, simplemente crea que lo hay. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis problemas, tendréis aflicciones, pero confiar, creer. Lo único que necesitamos es creer que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado, que Él tiene su oído puesto a nuestro clamor y que Él no va a tardar para darnos la respuesta. Es necesario que usted y yo creamos esta realidad, esta verdad, para que venga la medicina para nuestro dolor, para nuestra angustia. Clama a mí, dice el Señor. Qué interesante. Dios yendo al lugar de la necesidad, estando en el patio de la cárcel, estando en la sombra de la tristeza, estando en la angustia, en la amargura, y le vino por segunda vez, quiere decir que Dios ya le había hablado. Y le dice: clama a mí. La parte importante de esta palabra es entender el poder del clamor. Una exhortación que va unida a una promesa. Y la promesa es: y yo te responderé. Clama a mí. Y yo te responderé. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, ¿quedará algo que Dios no toque, que Dios no sane, que Dios no restaure? Y lo libró de todas sus angustias. ¿Quedará algo sin ser bendecido por la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es el punto clave? Un clamor con fe. Un clamor con fe. Es necesario que el que se acerca, el que clama a Dios, lo haga con fe, creyendo, porque Él tiene el premio, Él tiene la solución para nuestro problema. Y yo te enseñaré, porque muchas cosas son las que ignoramos. Y Dios quiere darnos el conocimiento. Jesús habló diciendo: venid a mí y aprender de mí. No hay otro consejo
No está diciendo que vayamos a otra persona, a otro lugar. Venir a mí y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevar mi yugo, tomar mi carga, porque mi carga es ligera. Mi yugo es fácil. Pero os da la garantía de vuestra libertad, os da la garantía de vuestra sanidad, os da la garantía de vuestra estabilidad. Aprender. La promesa de Dios es que Él va a enseñarnos, que va a haber una respuesta del Señor. Por eso Jesús dijo: pedid y se os dará. Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuán importante es meternos dentro de esta dinámica del poder de la palabra de Dios, que viene por esa reacción de un clamor de fe. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Él toma un compromiso con nosotros de enseñarnos. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Cuán importante es que usted y yo aprendamos a caminar, a conducirnos todos los días de nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, obedeciendo lo que Dios nos está enseñando. Estamos pasando por momentos de angustia, estamos pasando por momentos de necesidad. El pastor no tiene la solución. El líder no tiene la solución. En un momento determinado pueden ser canales. En un momento determinado pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Pero hay algo muy importante. En medio de esa sequía espiritual que podamos estar atravesando, en medio de esa noche oscura donde no estamos viendo con claridad las cosas como son, el consejo de Dios es levantar un clamor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Se abre una dimensión nueva para nuestras vidas. Podemos recibir de parte de Dios y podemos aprender de parte de Dios. Cuán importante es esto para nosotros. Y te enseñaré cosas grandes. Me paré a meditar porque el Señor le dice a Jeremías: cosas grandes. Te enseñaré cosas grandes. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. El Señor, no entiendo muy bien. Dame una revelación de esto. Y el Señor me revelaba a mi corazón de que muchas veces nos empeñamos en perder tiempo en las cosas minúsculas. Quiero que me presten atención a esto. Las cosas que en esencia no son importantes, pero nosotros las hacemos importantes. Las cosas que en esencia no van a ser de ayuda para nuestro problema, pero nosotros las vemos como ayuda para nuestro problema. Las cosas que en esencia nos llevan a más confusión y nos llevan a más desespero. Porque muchas veces el género humano nos convertimos en especialistas en hacer importantes las cosas que no son importantes. Que si dijo,
que si no dijo, que si me miró, que si no me miró, que si me atendió o no me atendió, que si me hizo caso o no me hizo caso, que si estuvo o no estuvo, si me ayudó o no me ayudó. Y nos perdemos dentro de ese marco de minucias, cosas que no tienen poder para sacarnos de nuestra angustia, cosas que no tienen poder para librarnos de nuestra depresión, pero que nosotros estamos poniendo nuestra confianza. A ver si llega fulanito y me dice algo y me alienta. A ver si llega menganito y me da una palabra y me anima. Estamos esperando que alguien. Y Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón y estamos haciendo oídos sordos. Dios está hablando y nosotros hacemos como el pueblo de Israel. Nos indignamos porque ¿cómo voy a recibir yo esa palabra? Judá va a ser asolada, Judá va a ser derrotada, vamos a ser llevados a cautiverio y no 4 días sino 70 años. Pero ¿cómo voy a recibir yo eso? ¿Cómo voy a entender yo eso? Estamos siempre dispuestos a oír lo que queremos oír y estamos dispuestos a buscar lo que queremos buscar. Y se repite la triste historia que le pasó al pueblo de Israel también en este tiempo, porque nos estamos entreteniendo con minucias, con cosas insignificantes y estamos olvidando lo más importante. Dice la palabra de Dios también en Jeremías: ¿se olvida la novia de sus atavíos o se olvida de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Prestamos atención a un sinfín de cosas que nos rodean y parece ser que quisiéramos ser edificados con lo que vemos y con lo que tocamos. Pero el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Dios está esperando que en medio de esa noche oscura, en medio de esa situación dramática, usted no esté entretenido en las minucias que le rodean, sino que sea lo suficientemente sabio para levantar un clamor. Y por eso el Señor dice: clama a mí, no clames a Pepe, no clames a Andrés, ni tampoco al pastor, ni tampoco al líder. No busques la solución en las personas, porque la solución en las personas no están. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y Dios quiere establecer a su pueblo sobre cosas grandes, sobre cosas sublimes, cosas que realmente tienen esencia, posición y poder. No cosas que el diablo pueda manejar. No cosas que el diablo pueda meter sus manos sucias. No cosas donde el diablo pueda meter sus mentiras. Por eso Dios dice cosas grandes, porque ya basta de cosas, de minucias, de cosas pequeñas que están haciendo perder el tiempo hermoso. Y esas cosas son las que os llevan a la angustia, a las depresiones, a la inseguridad.
porque no estáis levantando vuestra mirada para ver la grandeza de Dios, porque no estáis contemplando el testimonio que la tierra y el universo entero da de la grandeza de nuestro Dios. Él es el que tiene el poder. Él y solo Él tiene el poder de librarnos de todas nuestras angustias. Apóstol Pedro dice: echar vuestras ansiedades sobre Él, porque Él y solo Él te va a levantar cuando fuera el tiempo. Hermanos, seamos sabios, entendamos la exhortación, la motivación, entendamos la promesa, entendamos el compromiso de Dios. Yo te enseñaré. Entendamos el poder de la revelación de los misterios eternos de Dios, cosas grandes. Entendamos todo esto. Mire, hay algo tan hermoso en el poder del clamor. En el Nuevo Testamento se manifestó de una manera tan gloriosa. Gente que entendió que Jesús era el Hijo de Dios, y en su condición de necesidad, de angustia, como Bartimeo el ciego, empezó a clamar diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuán acertado fue ese clamor. Usted y yo sabemos que por mucho que Bartimeo gritara, invocara el nombre de el sumo sacerdote o del principal de la sinagoga, su clamor iba a quedar completamente anulado, no le iba a servir. Hay un impulso de fe en el corazón de este hombre ciego, y aunque lo mandaban que se callara: cállate, él gritaba con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos, que cuando estamos en esa convicción de nuestra necesidad, en primer lugar, que seamos lo suficientemente inteligentes. No todo el mundo puede. ¿Quién va a poder llegar a mi alma? ¿Quién va a sanar mi alma? ¿Quién va a poder enriquecer mi espíritu, darle vida a mi espíritu? ¿Quién va a poder levantarme de la confusión, de la mentira que el príncipe de este mundo ha colocado en las mentes de los hombres? Sino el hacedor y el formador de mi vida. El único, por eso Jehová, su nombre es el único. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor oyó su clamor y lo mandó llamar. Y le preguntó al ciego: ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista, conforme tu fe. Conforme ese clamor de fe que se ha hecho, y recibió la vista. Hermanos, esto sigue funcionando. Yo puedo comprobar que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Podríamos contar tantos testimonios que hemos vivido, hemos disfrutado. Y cuando ha habido un clamor de fe, Dios se ha glorificado. Dios ha estado ahí y no ha tardado en responder. Es hermoso. Esa mujer griega que tenía a su hija endemoniada, tan enferma, tan arruinada, levantó ese clamor. Jesús, igual que el ciego, Hijo de David, de la misma manera, ten misericordia de mí. Los discípulos del Señor mandaban a esa mujer que se callara, pero ella también gritaba. Tuvo una confrontación con Jesús y recibió la respuesta a su clamor, y su hija fue libre ese instante. El poder del clamor. Jeremías
estaba en un momento muy angustioso. Ni tan siquiera estaba por oír la palabra de Dios. Dios tiene que insistirle y decirle: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que otros no conocen, pero tú vas a conocer. Que otros no entienden, pero tú vas a entender. Que otros ignoran, pero tú vas a disfrutar cosas grandes. El poder del clamor. Permíteme, hermano, que sea osado para decirte esto en esta mañana. Yo no sé cómo tú has venido a la presencia de Dios en esta mañana. Yo no sé si estás viviendo un problema donde la angustia y la amargura te están carcomiendo. Yo no sé si estás desesperado, confundido. Yo no sé si estás desalentado. Yo no sé si tu experiencia última con el Señor está tan fría que estás anunciando muerte espiritual. Yo no sé, pero lo único que sé es que Dios quiere restaurarte. Lo que sí sé es que Dios quiere sanarte. Lo que sí sé es que Dios no quiere que tú salgas de esta puerta con tu angustia, con tu desespero, con tu amargura, con tu depresión. Porque el Dios Todopoderoso está aquí. Lo único que necesita es un clamor de fe. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. David es un vivo ejemplo de alguien que aprendió a clamar. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo creo que sería muy torpe por nuestra parte de que usted se vaya con esa mochila de angustia, depresión, ansiedad, amargura, cuando Dios en esta mañana, de la misma manera, con el mismo trato que se manifestó para su siervo Jeremías, yo creo afirmativamente, con ese mismo trato Dios te está hablando a ti y Dios me está hablando a mí. Y Él nos está motivando, nos está exhortando. Clama a mí y yo te enseñaré. Yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes. Voy a rogar que el grupo de alabanza suba para arriba.